todos y a todas. Espero que todos estén muy bien, que hayan pasado, la gente que me escucha desde Perú, que haya pasado unas felices fiestas patrias estos días atrás, a pesar de las circunstancias que el tema del COVID nos lleva a todos un poco trastocados. Y nada, agradecer a Viviol la oportunidad que me dan para estar con todos ustedes, aunque sea desde la distancia, para comentarles mi opinión, mi forma de ver la citricultura en Perú. Nada, mi idea es un poco lo que ha dicho Valeria, es hacer una exposición de cuáles son las circunstancias que influyen o que nos complican un poco lo que es el cultivo de los cítricos en Perú y dar cuáles pueden ser las pistas para que estos problemas no sean económicamente un problema y que podamos conllevar y tener un cultivo adecuado. Se me fue la presentación. Vale, perdón. Esto es la falta de experiencia en presentaciones. Estaba al final. Ok, ahora sí. Nada, conforme ha dicho Valeria, actualmente lo que estoy dedicándome es al tema de asesorar lo que son los cultivos de cítricos en diferentes partes del mundo, al igual que estoy colaborando en una escuela de negocios aquí en España en todo lo que es desarrollo de programas formativos para el sector agroalimentario. Y lo que ha dicho Valeria, ¿no? Que tengo una experiencia en cítricos de más de 25 años, en lo que a lo largo de diferentes países, tanto lo que es la parte productiva de campo o la parte de comercialización y de packing. ¿Qué es lo que cuando en el título decimos árido, está claro que una cosa es el significado etimológico de la palabra árido, que como todos ustedes saben que es aquella zona o clima o lugar donde hay una falta de humedad y en consecuencia es un clima seco, pero también al mismo tiempo encontramos otros significados, que es aquellas cosas que son difíciles o que necesitan de un gran esfuerzo. Cuando mezclamos los dos significados, el que nos dice que es un clima seco, con falta de humedad y que es difícil, al final nos sale lo que agrícolamente, cuando utilizamos el concepto o el adjetivo árido, decimos, no, es que este fundo tiene las condiciones áridas. Eso ya es más representativo de lo que nosotros entendemos como árido, ¿no? Que es un cultivo o una zona donde tenemos ciertas problemáticas. Como el mismo significado dice, el clima tiene mucha importancia en lo que es la influencia de árido. Todos sabemos que el clima en los cítricos es un factor crítico y limitante, tanto por lo que es la temperatura, la humedad o las lluvias. Las temperaturas, todos sabemos que para los cítricos el que un cítrico pudiera alcanzar en invierno temperaturas alrededor de 10 grados o inferiores nos ayudaría a tener mejor floración. Si tuviéramos un diferencial térmico en ciertos momentos, cuando la fruta está queriendo cambiar de verde a maduro, tendríamos mejor toma de color. Si luego tuviéramos, en el momento que empezamos el cultivo, temperaturas en suelo de 14 grados, nos ayudaría a funcionar mejor. O sea, la temperatura es un factor que nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Lo mismo ocurre con las humedades. Todos sabemos que en Perú, en ciertas épocas del año, tenemos humedades bastante altas que nos están perjudicando bastante en lo que es la calidad de la fruta. O en otras épocas del año donde las humedades son bastante bajas. Y ahí también nos influyen en lo que es la calidad de la fruta. El tema de las lluvias es evidente, ¿no? Los problemas que muchas veces que nos influyen en defoliaciones a consecuencia de que la salinidad las sales nos entran dentro del bulbo y tienen esos problemas. Jolín. Al revés.
Todo esto, ¿cómo nos influye? Pues está influyéndonos en el tema de las plagas, el no tener ese invierno donde la temperatura termina de enfriarse y hace como un corte en el ciclo biológico de las plagas, hacen que el tema de ácaros, tanto lo que es ácaro tostado como es el Panonicus, tengan los grandes problemas que tenemos, o esas humedades tan altas que tenemos en los meses de finales de verano, otoño, hace que el tema de los hongos, mancha grasienta, cadusporium, sean importantes. De igual manera, el tema de las fisiopatías se ven influenciadas por todo el tema que es clima. Todos sabemos que el tema temperatura, humedad, son factores que nos influyen en las fisiopatías de la fruta, el bufado, el creasing, el splitting. Hay zonas muy concretas en Perú donde hay problemas de deshidratado de cáscara a consecuencia del tema de las humedades. De igual manera sabemos que en ciertas épocas del año, cuando tenemos unos meses de abril que inicialmente empiezan con temperaturas suaves y climas secos y hacen un cambio a unas temperaturas más frías y más húmedas, rápidamente tenemos caída de fruta en las épocas de precosecha. Lo que hemos dicho antes con las lluvias, ¿no? Todas esas garugas que tenemos en los meses de abril y mayo hacen que las sales nos entren rápidamente dentro del bulbo y tengamos esos daños de defoliación. El tema del bien famoso y conocido por todos, ¿no? El tema de la falta de toma de color de la fruta. Es claro y evidente la influencia que tienen las temperaturas en todo esto. Si no tenemos un diferencial térmico entre el día y la noche y unas temperaturas mínimas durante la noche, la toma de color siempre es mucho más difícil que tengamos. De igual manera, el factor suelo influye. A lo largo de lo que es la geografía citrícola de Perú, tenemos una gran heterogeneidad de suelos. Nos encontramos desde suelos muy arenosos, con contenidos de arena altos, con un contenido de materia orgánica muy bajo. Tenemos suelos con altos contenidos de sales, tanto si son presencias concretas en zonas muy particulares del campo o si son zonas heterogéneas a lo largo de él, son bastante frecuentes. Normalmente son sales de sodio. O la presencia de carbonatos. Es bastante frecuente en ciertas partes de Perú tener unos carbonatos altos que en consecuencia tenemos problemas en el cultivo y sobre todo en ciertos patrones. O suelos bastante pesados, bien porque tengamos los contenidos de arcilla o de limo bastante altos. Todo esto tiene unas consecuencias en lo que es el cultivo y en la explotación, bien sean directas o indirectas. Todos estos problemas al final, si tenemos un suelo arenoso, va a ser que ese suelo sea menos retentivo, tanto a nivel de minerales, en nutrientes, como es el caso de los nitratos, o en el caso de los clementinos y mandarinas, en el caso del zinc, como a nivel de humedad. Ese suelo tan arenoso ni nos va a retener de la misma manera el tema de los minerales ni la humedad. Todo esto nos va a repercutir claramente tanto en la fisiología de la planta como en el de la fruta. Por todos conocido es que esos suelos con altos contenidos de sales, al final, siempre en ciertas épocas del año, terminamos teniendo problemas de salinidad, con defoliaciones, etcétera, etcétera. Y lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de los carbonatos, todos bien conocido, las consecuencias que tenemos cuando tenemos un citrumelo y los carbonatos en el suelo son con contenidos altos. Y también el tema de suelos pesados. Ahí, bien sea por el exceso de retención de humedades o por la falta de oxigenación, todos esos suelos al final son suelos que de alguna manera desvigorizan la planta, tienen un crecimiento radicular muy escaso, etcétera, etcétera. Entonces, son factores que al final nos están influyendo en el cultivo y en la planta. El tema del agua riego también es un factor que llega a influir de sobremanera, tanto si es por exceso como muchas veces en falta, ¿no? Es evidente que los riegos
es la técnica que nos va a influir de sobremanera en el tema del calibre. En el tema de la pérdida de producción, aunque no es el caso más concreto de Perú, sí que puede ser en zonas citrícolas más mediterráneas, donde sí que hay esas pérdidas por las temperaturas tan dispersas que tenemos. O la influencia que tiene el riego en ciertas épocas del año en lo que es el creasing o el splitting o incluso el tema del bufado. De gran manera, el tema del contenido de nitratos o de nitrógeno amoniacal, aunque es más raro la presencia de nitrógeno amoniacal en las aguas de riego, es un factor que nos va a condicionar muchísimo lo que es el cultivo, la fertilización y sus consecuencias. El tema del contenido alto de sales, bien sea por sodio o percloro o de ambos, ¿no? Son consecuencias que tenemos que sufrir bastante a menudo. No nos olvidemos también de que muchas veces cuando tenemos que implementar ciertas técnicas de cultivo para obtener un objetivo determinado a lo largo del cultivo, lo que estamos haciendo muchas veces es llevar a la planta a situaciones límite, donde ese límite a veces lo podemos sobrepasar y estresamos de sobremanera a la planta, teniendo unas consecuencias no muy buenas para la planta. Todos sabemos lo que muchas veces tenemos que hacer con el manejo del riego para obtener buenas floraciones o cantidades de flores suficientes para tener una producción, mejor que decir buenas floraciones, o lo que muchas veces nos toca hacer en el manejo del riego para obtener unas calidades internas de la fruta adecuadas, bien sean por conseguir unos azúcares adecuados en fruta o unas acideces adecuadas. También muchas veces para conseguir ciertas producciones en ciertas variedades tenemos que hacer uso de ciertos fitosanitarios, ciertas hormonas de una manera repetitiva y constante al cultivo, que al final, todas estas aplicaciones también tienen un coste, un daño en lo que es en la planta, llevar a la planta a una situación límite. Un punto que no quiero dejar de hablar es que muchas veces cuando pensamos en patrones o tenemos que elegir el patrón y la variedad que queremos utilizar en nuestros campos, solo pensamos en los factores positivos, ¿no? Un patrón nos induzca vigor, un patrón que nos dé una entrada en producción rápida, que nos dé un retorno económico rápido, un patrón que nos induzca productividades altas, una variedad que nos dé unos retornos económicos adecuados, que podamos cosechar esa fruta en los momentos del año o en las ventanas comerciales adecuadas, que esa variedad tenga un buen calibre, que pele bien, que coman bien. Pero también tenemos que pensar que muchas veces todo eso se nos puede volver en contra, ¿no? Y que ese vigor excesivo que tenga una planta se nos traduzca también en una calidad de fruta tanto interna o externamente de menor calidad, ¿no? Que los contenidos de azúcares sean más difíciles de obtener, que la acidez nos desaparezca mucho antes, el tema de las semillas en los frutos, o que ese fruto blandee antes, o que ciertos patrones, variedades o asociaciones de patrones y variedades tengan una mayor sensibilidad hacia ciertas fisiopatías de los frutos, ¿no? Que todos sabemos que hay ciertas variedades o grupos de variedades que tienen más sensibilidad al bufado que otras, o que sabemos que las navel son más fáciles, tienen más sensibilidad al tema de crisis o clareta, o que la mandarina nova tiene más facilidad del splitting que a lo mejor una satsuma o una W Murco, ¿no? O que muchas veces metemos un patrón en el campo sin considerar que ese patrón es sensible a una de las características que nosotros tenemos en el campo. Todo esto nos hace que al final tengamos problemas en los campos. Una vez vistas todas estas situaciones que un poco nos pueden llevar a condiciones o a situaciones problemáticas en los que es el cultivo, tenemos que pensar qué medidas podemos tomar, ¿no? En lo que son las plagas, primero que nada lo que tenemos que identificar cuál es nuestra plaga
o nuestra preocupación máxima, lo que son las plagas y enfermedades. Identificar cuáles son estos estas plagas o enfermedades más preocupantes, ¿no? Hacemos un plan inicial de control, una estrategia de control de plagas y enfermedades, dándole mayor importancia a estas que son más problemáticas para nosotros. Tenemos que tener claro cuál es el seguimiento de las plagas que vamos a hacer, con qué frecuencia vamos a hacer un seguimiento de caule tostado, de Panonicus, etcétera, etcétera. Saber cuáles son los umbrales de tratamiento de cada una de estas plagas. Si tengo claro que yo puedo llevar a tener un 2% de hojas ocupadas en campo, o puedo llegar a un 10%, o puedo soportar una población de 2 individuos por hoja o por órgano, tengo que tenerlo claro y determinado para yo saber cuándo entrar a controlar. Fundamental es que si mis problemas son de hongos, por mancha grasienta, cladosporium, etcétera, cuáles son sus condiciones de desarrollo para ellos, ¿no? Saber que si yo voy a tener un porcentaje de humedad en el ambiente, voy a tener humedad en hoja, agua en hoja, tengo que tener tratamientos que me estén cubriendo todos esos peligros de reproducción de los hongos. Lo mismo me ocurre con las fisiopatías, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una clemenvilla y tengo claro que esa clemenvilla tiene mayor sensibilidad al splitting, tengo claro que cuando la fruta tiene alrededor de 25 o 30 milímetros, realizar mis tratamientos hormonales. Siempre van a ir estos tratamientos, tanto los de splitting o de creasing, van a ir asociados entre ellos, entre una auxina, una gibberellina y un abono foliar. Normalmente vamos a utilizar abonos ricos en potasio que nos van a disminuir todas estas incidencias. Todos estos tratamientos son tratamientos preventivos y que van a reducir la incidencia de la problemática. Nunca vamos a pasar de una incidencia donde tengamos un 20 o un 30% de incidencia de daño a un 0%. Vamos a pasar de un 50 a un 30, a un 5, a un 7, a un 10%. El tema de piel reseca, en algunas zonas donde hay clementinas, es bastante usual, y ahí muchas veces lo que tenemos que hacer es más uso de nitrato cálcico que de lo que hemos estado hablando anteriormente. O si tenemos zonas donde tenemos una W-Murcor y sabemos que normalmente tenemos caída de frutas, tendremos que hacer tratamientos preventivos antes que el callo cicatricial de la zona del pezón desaparezca. Tendremos que hacer tratamientos para que esto no nos ocurra, ¿no? Pensemos que esos tratamientos, como ya he dicho, son preventivos, y muchas veces cuando yo hago un tratamiento con una auxina para evitar o reducir la caída de frutas, no es de hoy para mañana, sino necesito un proceso para que esa auxina externa que yo aplique llegue al sitio donde tiene que hacer su trabajo. Perdón, me fui para atrás otra vez. El tema de la poda, aunque tiene menor influencia en lo que estamos hablando, está claro que si yo tengo una poda bien realizada, donde aumento la ventilación dentro del árbol, que los frutos tienen mejor aireación, etcétera, etcétera, todos los problemas que tenemos respecto al tema de humedades lo vamos a disminuir, vamos a mejorar lo que es una corteza con menos problemas de fisiopatías donde influya la humedad. O si, por ejemplo, yo tengo árboles con muchas piezas, muchos frutos por árbol, yo con la poda puedo de alguna manera controlar esa cantidad de frutas. Si tengo una incidencia donde cuando tenga frutas más gruesas voy a tener menos incidencia, la poda es una buena herramienta. O de igual manera, cuando yo tengo una incidencia, como puede ser un bufado, que con frutos más grandes la incidencia es mayor, pues lo que me va a interesar es tener más número de piezas, realizar menos poda y así manejar este tema. En lo que respecta a la nutrición, que yo creo que es el punto donde debemos de incidir más al respecto, podemos diferenciar
Que la nutrición para mí es aquella acción que hacemos para que la planta se encuentre en mejores condiciones para darnos un mejor resultado. No es alimentar solo a la planta, sino nutrir a la planta y a su entorno para que nos dé ese resultado. La nutrición para mí hay que verla desde 3 puntos de vista, ¿no? Hay que verla desde la que es la nutrición mineral, donde tenemos claro el NP, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y los diferentes microelementos, cómo debemos de aportarlos en cantidad y en el momento adecuado. Pero luego también es muy importante el tema de mejora del suelo, de lo que es el entorno, ¿no? Si tenemos un suelo arenoso, ese suelo arenoso, de alguna manera hay que darle más retención en muchos aspectos. Ahí el tema de las materias orgánicas líquidas funciona muy bien. Si tenemos suelos pesados, con pHs alcalinos, donde el sistema radicular es más lento, es menos activo, el pensar, el utilizar también el tema de ácidos húmicos, fúlbicos y el tema de acidificantes nos van a ayudar también mucho. En el tema de los problemas de salinidad es claro y es notorio y sabido por todos que todos los productos a base de quelatos de calcio, de tener esa molécula de calcio con una base orgánica que ayude a minimizar los problemas de sales es súper importante. Entonces, pensar que todos estos zonas con problemas, el tema de materias orgánicas líquidas nos pueden ayudar muchísimo. El tema de los acidificantes nos pueden ayudar muchísimo. Y el tema de los quelatos de calcio, cuando tenemos problemas de sales, son súper importantes. Luego, por todo lo que hemos dicho, tenemos momentos que nosotros estamos estresando las plantas. Yo creo que aquí la parte importante es utilizar el tema de aminoácidos radiculares o de bioestimulantes que ayuden a que ese estrés lo podamos sobrellevar de una mejor manera o de una forma más rápida. El tema de los aminoácidos para activar el sistema radicular, para que el sistema radicular salga de esos momentos iniciales de campaña, de esos momentos donde estamos estresando más a las raíces, son también otros productos muy importantes para lo que es la nutrición tanto de la planta como del entorno de lo que es el suelo. Yo creo que en resumen, lo que debemos de ser conscientes muchas veces de cuál es el problema que tenemos concretamente en nuestro campo, de cuál es el punto donde hay que incidir en el tema de plagas, en el tema de hongos, y focalizar ahí. Si yo tengo un problema de un suelo pesado, tengo que focalizar ahí. Si yo tengo un suelo arenoso, debo de focalizar ahí. Entonces, tener muy claro cuáles son mis problemas y a partir de esos problemas yo plantearme mi cultivo anual, focalizando todo eso. El tema de plagas, el tema de manejo de la nutrición, para mí es muy, muy importante. No sé si con todo esto yo de alguna manera habré dado pinceladas de lo que es las diferentes problemáticas que tenemos a lo largo de lo que es la zona citrícola de Perú. Espero que si me he dejado alguna situación problemática, ustedes ahora me la refresquen y a partir de ahora pues yo creo que es el momento de que ustedes empiecen a hacerme preguntas o que conversar de sus experiencias, de sus opiniones, etcétera. Nada más, muchas gracias. Gracias, Vicente. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Tengo algunas que ya nos han hecho escritas. ¿Ya? A ver, las voy a proyectar acá. ¿Las puedes ver? Sí. Empecemos con la primera pregunta. A ver, dice, en el caso de mandarina en Perú, ¿qué es más crítico, el efecto de sodio o el cloruro? A ver, en Perú y en el resto del mundo es más, el efecto del cloruro siempre es más complicado y más difícil de manejar. El efecto del sodio, dentro de su problemática, es más soportable.
Ok. A ver, pasemos a la segunda. Dice, ¿cómo podemos definir cuál es el límite máximo en que se puede llegar a hacer estrés hídrico? Este punto ha sido siempre una batalla que hay que realmente, cuando esto lo queremos gestionar bastante bien, hay que pasearse el campo, ¿no? Yo hasta ahora no he conseguido tener una herramienta que desde la distancia se pueda manejar y decir, bueno, cuando llegue a esta cantidad, ahí pueden empezar los problemas. El tema del estrés hídrico, como muchos fisiólogos dicen, no solo depende de que la temperatura llegue ahí, de que la humedad del campo llegue a tal punto, etcétera, etcétera. Yo creo que realmente, primero, tenemos que conocer nuestro campo. Segundo, lo tenemos que estar, cuando realizamos estas técnicas de estrés hídrico, buscando el objetivo que sea, lo que tenemos que estar es continuamente paseando el campo, vigilando las plantas y viendo las plantas que nos dice. Está claro que hay que visitar las plantas en los momentos que más están sufriendo, que es a mediodía, primeras horas de la tarde. Y ahí ver la planta qué nos transmite, qué feeling nos transmiten. Y ahí, en el momento que las hojas se abarquillen mucho, hay que intentar recuperar a la planta, ¿vale? Entonces, realmente la contestación es, el límite máximo me lo va a indicar mi persona de confianza que está en el campo y está dando vueltas continuas en el campo y su experiencia. No hay otra para mí, dato o herramienta que me pueda ayudar. ¿La leo yo? No, perdón, no podía quitar Está en dos sitios a la el vez, mute, ¿no? sí. A ver, la tercera nos dice, ¿el aporte foliar de alguna fuente potásica realmente ayuda a ganar el color en mandarinas? El tema del color en mandarinas, realmente yo no sé cuánto puede estar estudiado, ¿vale? Todas las químicas tienen su solución, todas las químicas tienen su herramienta, pero realmente al final la solución siempre nos viene por el frío. Yo no creo que un aporte foliar de potasio sea la solución. No creo que sea la solución. En la cuarta pregunta, lo que dice, ¿qué dosis de gibberellico se puede utilizar foliarmente en la lima Tahití? Habría que pensar para qué. Si estoy buscando cuajado, estoy pensando en retrasar coloración. Por favor, aclaren. Entiendo que tiene que ser para retrasar coloración. Ahí estaríamos hablando de 5 o 6 partes por millón de gibberellico, si es para el tema de retraso de coloración. Ok, de repente la persona que hizo esa pregunta, si quiere, puede desbloquear su micrófono para conversar con Vicente directamente. Sí, dice que retrasar coloración. Entonces yo creo que estamos hablando de eso, va a depender también muchas veces, la dosis va a depender más de cuánto de retraso quiero conseguir y en qué zona me encuentro. Si me encuentro más al norte, voy a tener que utilizar más partes por millón que si me encuentro más en la zona central de Perú. Entonces, empezando por 5 partes por millón en zonas normales y hasta 10 partes por millón en partes más calientes, vamos a decirlo así. La quinta, en suelos con problemas de carbonatos y problemas de sales podemos... léemela porque me sale Sí, ahí a ver, el chat y no puedo leerlo. Tranquilo, dice, en suelos con problemas de carbonatos y problemas de sales, ¿cómo podemos mejorar el sistema radicular? Si tengo carbonatos, lo más seguro que voy a tener un suelo ácido. Entonces, ahí el tema por una parte, es importante saber qué patrón tenemos. Si tenemos un patrón sensible a lo que son los carbonatos, voy a necesitar de un quelato de hierro, ¿vale? Por el bloqueo con el tema de clorosis férrica. Yo creo que ahí
muchas veces nos pensamos que por tener carbonatos la solución no va a ser el quelato de calcio. El quelato de calcio nos va a ayudar a bloquear el sodio, entonces necesitamos de igual manera el quelato de calcio para manejar el tema de la salinidad, ¿vale? Entonces, aunque tengamos carbonatos en el suelo, vamos a tener que utilizar el tema de los quelatos de calcio. La sexta pregunta no la veo. A ver, pasemos a la sexta. ¿Cómo es la afectación que ejerce el sodio a la planta? Una cosa es lo que puede hacerle el sodio a la planta y otra es la intrusión de las sales de sodio que tenemos en la parte externa del bulbo y por el motivo que sea nos penetra dentro del bulbo y lo que nos hace es quemar raíces, ¿vale? Entonces, muchas veces los problemas de la salinidad no es porque se acumule el sodio directamente en la raíz, sino que nos puede quemar las raíces. Correcto. La siguiente nos dice, ¿cómo recomendaría aplicar calcio a lo largo de la fenología, focalizado a los momentos de gran demanda o más distribuido durante la campaña? A ver, vuelve a repetir la pregunta, por favor. Sí, dice, ¿cómo recomendaría aplicar calcio a lo largo de la fenología, focalizado en los momentos de gran demanda o más distribuido durante toda la campaña? A ver, esa pregunta puede llevar a confusión. Una cosa es las aplicaciones de calcio que yo quiero hacer en base de un nitrato cálcico o de un yeso agrícola, y otra cosa es las aplicaciones que yo quiera realizar con un quelato de calcio para tener una mejor respuesta en el tema de la salinidad. Yo las aplicaciones de nitrato cálcico las puedo hacer si estoy pensando en lo que es la fruta, ¿vale? Yo lo que haría es aplicarlos en las épocas previas a las fases iniciales de crecimiento y durante la fase inicial de crecimiento. O sea, estamos hablando de aplicar de lo que es noviembre, diciembre, enero y un poco del mes de febrero. Si estamos pensando en hacer aplicaciones de enmiendas de calcio al suelo, yo haría enmiendas de calcio durante la parada invernal y los primeros días de primavera. Si yo estoy pensando en hacer aplicaciones de quelatos de calcio, pensando en el tema de la salinidad, yo lo que haría es proteger mi bulbo en los momentos que yo pueda pensar que voy a tener intrusiones de sales de la parte externa del bulbo a la parte interna, sobre todo por el tema del coste económico. Entonces, si yo pienso que voy a tener garugas en la época de abril, mayo, ahí es donde me centraría en hacer aplicaciones con los quelatos de calcio, ¿vale? Si yo voy haciendo otras aplicaciones a lo largo del año, mejor. Lo que pasa es que el coste económico por hectárea me va a aumentar. Correcto. La siguiente pregunta nos dice, para mejorar la cuaja, ¿cómo ves el uso de nitrofenoles, tomando en cuenta lo cuestionados que están estos productos en base a auxinas sintéticas? A ver, el tema del cuajado, hay que pensar por qué una variedad no cuaja. Muchas veces el tema de tener una producción por hectárea X determinada no es porque tengamos el cuajado en la variedad no es bueno, sino muchas veces a lo mejor no nos cuaja bien por otros problemas. Cada variedad tiene una incidencia en todo lo que son el cuajado. Si lo que estamos pensando o lo que se ha querido decir con la pregunta, ¿qué podemos hacer para que ciertas variedades que en el momento de cuaja o las fases iniciales de cuajado nos puede aparecer una brotación y esa brotación entre en competencia, entonces eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que más que el tema de los nitrofenoles, otra cosa, lo que hay que manejar es muy bien el tema del vigor del campo en el tema de nutrientes y de riego,
y evitar que esas brotaciones que nos pueden aparecer ahí en diciembre, enero, no me aparezcan con tanta fuerza, con tanta virulencia y esas brotaciones entren en competencia con la cuaja, ¿no? Entonces, si vamos por la pregunta, yo creo que si realmente no hay auxinas para hacer que ese brote disminuya en intensidad y en fortaleza, yo creo que va más por ahí la cosa, los tiros. Correcto. La siguiente nos dice, ¿cuál sería el momento óptimo para aplicar molibdeno en Lima, Tahití? Floración, prefloración, en mi opinión. La siguiente nos dicen, para el tema de color en muchas variedades es un tema complicado. Se habla de productos con aplicaciones de potasio, molibdeno, boro. ¿Qué comentarios tienes al respecto y si tienes alguna sugerencia? El tema del color, entiendo que es un problema importante en Perú y en muchos sitios, y que haya mucha inquietud al respecto. Yo he visto el mismo tratamiento con los mismos productos comerciales, a un agricultor estar súper contento y a otro no estar contento. A uno tener unos resultados y a otro tener otros resultados. Yo, para mí, todas las aplicaciones que hoy se están recomendando para este tema de toma de color, de aplicaciones de potasio, con boro, con algas, bla, 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 no son concluyentes. No hay ningún producto para mí que nos dé esa satisfacción. Yo creo que lo mejor a nivel de broma sería rezar un poco más y que tener más frío, tener temperaturas más bajas. Entonces, mi opinión es que ese problema está por solucionar y que con los tratamientos que hoy nos proponen las químicas, el tema hoy por hoy no está solucionado. Ok, entendido. La siguiente nos dice, ¿a qué le atribuyes el colapso de frutos y la presencia de goma en el eje central de los frutos? A ver, no entiendo la pregunta. Como colapso puede ser muchas cosas y como goma en el eje central, si es el famoso gamin que aparece en lo que es la columnela del fruto, todo lo que nos están diciendo los científicos, los investigadores, los problemas que tuvimos hace 2 campañas en Marruecos y que este año ha habido algunas frutas que han aparecido con estos problemas en Perú, son consecuencia de la rotura de la columnela que vienen determinados por los estrés hídricos que se realizan durante el verano. Entonces, si se refiere a esas exudaciones, a esas formaciones que se forman en la columnela, todo indica que es consecuencia de estreses hídricos, ¿vale? Que tampoco sé hasta dónde es un problema comercial importante o no. Hace 2 años, para Marruecos, en la exportación de doble Murcot a Inglaterra, económicamente sufrieron bastante. Ok, les comentamos a todos que si desean participar de este conversatorio, recuerden, es un conversatorio, pueden intervenir de las cosas que Vicente indique, si quieren añadir algo, parte de sus experiencias, algo que deseen añadir extra, pueden hacerlo libremente, ¿eh? Siéntanse libres, por favor. Para continuar, ¿aplica el riego deficitario en zonas áridas para cítricos? Primero habría que definir qué es riego deficitario. Si estamos pensando como riego deficitario aquel en que siempre estamos un 30% o un 35% por debajo de lo que es un riego eficiente, no creo en ello. Para mí el riego es una herramienta dentro del cultivo de los cítricos que yo debo de manejar en cada momento fenológico o en cada momento del ciclo productivo de una manera para yo conseguir en ese momento un objetivo. Yo tengo que manejar en ciertos momentos el riego de una manera
para tener una brotación inicial que yo quiero. Yo tengo que manejar el riego de una manera determinada en ciertas variedades, de una manera para tener un cuajado importante. Yo debo manejar el riego durante el verano en ciertas variedades de una manera para tener una calidad de fruto final. Pensar en un riego deficitario por riego deficitario, si yo tengo disponibilidad de agua, para mí no tengo que hacer un riego deficitario. Tengo que manejar el riego para conseguir objetivos determinados en cada uno de los momentos del ciclo de los cítricos. Correcto. Luego nos preguntan cuál es la importancia de la latitud en la instalación de los cítricos y cuál es la densidad adecuada para mandarina. ¿De qué depende? Con el tema de la latitud, está clarísimo, dicho por todo el mundo, que la latitud tiene influencia, especialmente en lo que es la toma de color, y no es lo mismo una latitud que otra, especialmente en el tema del color y el tema de la producción. Cuanto más nos acerquemos al trópico, más problemas, en el tema del color, más floraciones heterogéneas, etcétera, etcétera. Cuando más nos alejemos y nos acerquemos a las otras zonas, el color va a mejorar y el tema de homogeneidad de floraciones va a mejorar, la cáscara va a mejorar, etcétera, etcétera. Respecto al tema de las densidades de plantación, es un tema que aparentemente puede resultar muy fácil y decir, no, en Murcos me interesa un marco de plantación de 6 metros de calle, y dentro de la calle, en función de mis pretensiones de obtener dinero más rápido o menos rápido, me voy a ir a 3 metros, me voy a ir a 4 metros, me voy a ir a 2 metros. Lo que ocurre es que la densidad depende de mi suelo, depende de mi clima, depende de la variedad. Entonces, yo lo que tengo que tener claro es que mi cultivo tiene que ser mecanizado, mi cultivo tiene que permitir una buena ventilación, mi cultivo debe permitir una buena iluminación, etcétera, etcétera. Y para eso necesito, como mínimo, tener una buena calle. Esa calle va a depender de si estamos hablando de una Satsuma, si estamos hablando de una Ovaris, si estamos hablando de una Primosole, si estamos hablando de una doble Murco, si estamos hablando de una Orri. El tema de la densidad va a depender de eso. Está claro que cuanto luego dentro de lo que es la hilera más plantas meta, más pronto voy a tener que empezar a incidir en el tema de la poda, en recorte de plantas, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una densidad, podemos estar trabajando con densidades de 400 plantas en ciertas variedades y en otras nos tenemos que ir a densidades de 800 plantas por hectárea. O sea, el tema de densidad es un mundo. Depende del suelo, depende de la variedad, depende de muchísimas cosas. Ok, interesante. A ver, pasemos a la siguiente. ¿La variedad Gold Nugget comercialmente tiene futuro en el Perú? ¡Wow! ¡Qué pregunta! No lo sé. No sé si la variedad Gold Nugget tiene futuro en el Perú. En este momento, lo que hay que tener claro es que estamos yendo mundialmente a un monocultivo en mandarinas. Nos estamos yendo a tener el 80%, el 90% doble de Murcot. Hoy por hoy los grandes supermercados les gustaría tener todos los días del año, todos los meses del año, doble de Murcot en sus estanterías. Es un producto que para ellos les da una satisfacción grande. Es un producto que compran 100 pallets y venden 100 pallets. Entonces, ellos si pudieran tener el 100% de los días o de los meses o de las semanas doble de Murcot en la estantería, las tendrían. El diferenciarse, el tener otras variedades, el ofrecer otros productos, yo creo que es una cosa interesante, que cualquier explotación tiene que tener su diversificación, ¿no? Pero de ahí a hablar de cosas concretas, Gold Nugget para mí es una variedad como técnico muy interesante, fácil de
de buena productividad, de fácil cultivo, buen calibre, toma buen color, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando te encuentras la realidad de lo que es Gold Nugget en las diferentes partes del mundo, te encuentras que estás en California, en Estados Unidos, y hablan muy bien de la variedad, pero campos no hay tantos y cuantos de Gold Nugget. No es una variedad joven, es una variedad que ya está muchos años en California y cuesta de ver. Aún así, hay campos. En España ha costado mucho introducir la variedad. Los esfuerzos de Eurosemillas han sido grandes. Consiguieron que hubieran campos, pero luego ocurre una cosa muy curiosa. Es una fruta que muchos exportadores se han preocupado por tener, por trabajarla. Esa curiosidad es fundente en boca, fácil de pelar, bla, bla. Clientes míos tienen Gold Nugget y al final la han quitado porque no hay ningún comercializador que repita 2 años con el campo. La compran un año la fruta, la comercializan, la pagan, todos contentos, pero nunca vuelven. Es una variedad que tiene cuello, es una variedad que a la hora de recolectar es difícil de hacer el enrase de lo que es el pezón. Entonces, a mi entender, tienen mucho descarte de podrido. Ese pezón largo, durante el proceso de cosecha, el proceso de manipulado, al final termina creando muchas heridas de unos frutos con otros. Y al final es descarte, son problemas comerciales y son insatisfacciones. Yo creo que el que muchos comercios en España no hayan apostado por ella ha sido ese. Claro, no es lo mismo si un grupo comercial hace la variedad y tiene el mercado a un día vista de lo que es la zona de cosecha o de confección. Entonces, esos problemas nunca llegan a ser tan importantes como si yo tengo que coger una Gold Nugget de Perú, me la tengo que llevar a Estados Unidos y tengo 15, 20 días de desplazamiento. Esos problemas de merma, de esos problemas de aparición de problemas en destino, se van a multiplicar por 10 o por 20. A mí la variedad como técnico de campo me gusta, pero yo no la recomendaría hoy por hoy a un cliente mío. Es curioso que pocos comercializadores la repiten 2 años. En España hay un grupo agrícola que la puso inicialmente, que ha hecho un buen marketing. De hecho, la variedad para ellos no es Gold Nugget, es la fea, y que el grupo Luengo todos los años realiza una comercialización maravillosa con un grupo comercial que se llama El Corte Inglés, que la paga muy bien, pero es cosechada hoy y mañana en el supermercado. No tiene que ir a Inglaterra, no son 2 días, ni 3, ni 4, es de hoy para mañana. Entonces, yo creo que los problemas de esta variedad pueden venir por ahí, con los problemas de descarte por podrido. Correcto. La siguiente nos dice, ¿cómo evitar la caída de fruto en cosechas de mandarina Murcott? A ver, si estamos hablando de caída, la caída que normalmente... A ver, la caída de Murcott, por lo que yo conozco en Perú, nos ocurre por 2 cosas. Por estrés de frío o por estrés hídrico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese estrés lo que hacen es que el callo cicatricial que tiene el fruto en la zona de contacto con lo que es el tallo desaparezca más rápidamente. Las aplicaciones de auxinas son las que nos ayudan a que ese callo cicatricial desaparezca más lento. Lamentablemente no puedo decir aquí en público nombres de comerciales de productos, ni incluso qué auxina es, porque a lo mejor no es de uso legal. Entonces, si me lo hacen por privado, yo les digo qué productos comerciales pueden encontrar en Perú para estas aplicaciones. Pero que... Y también no se evita, se reduce la incidencia. Lo importante es eso, no se evita, se reduce la incidencia. Ok, correcto. La siguiente se refiere al rallado. ¿Recomiendas el rallado en Orri para cuaja? Te ha saltado una. Ay, perdón.
Sí, tienes el razón. colapso El de la colapso de piel en piel. mandarinas es un problema nutricional o fitopatológico. Para Sí. mí es un problema no fitopatológico, es consecuencia de incidencias climáticas y se soluciona o se disminuye con el tema nutricional, con el tema de nitrato cálcico, pero no es un problema, no es cladosporium. Si va por ahí la pregunta, no es un problema fitopatológico, no es cladosporium, es un problema de marchitez de cáscara a consecuencia del tema de humedades altas, bajas, humedades altas, bajas. ¿Vale? Entonces, y el tema es en fortalecer lo que es el crecimiento de la piel en las fases iniciales con nitrato cálcico y alguna auxina. Correcto. Creo que para esta pregunta podríamos juntar la 13 y 14 sobre el rayado. ¿Recomiendas el rayado en orri para cuaja? ¿Y qué opinas sobre el rayado para mejorar el cuajado de la fruta? ¿Cuál sería el mejor momento para rayar? A ver, el rayado lo que nos hace es aumentar los carbohidratos en la parte superior donde yo hago el rayado, ¿vale? Entonces, todo eso lo que nos hace es que la planta esté en mayor disposición de carbohidratos, que son los alimentos, para que así, en consecuencia, aumente el cuajado, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo una variedad, como puede ser la orri, que el problema es que tengo mucha floración, que esa floración tan excesiva me desgasta la planta, el problema no es que tengo mal cuajado, el problema es que se ha desnutrido la planta y en consecuencia esa nutrición, al no tenerla, que el rayado, perdón, sea una solución, sí, pero el problema fundamental no está en el mal cuajado, sino en el que la nutrición de la planta se ve afectado por la excesiva floración. Otra cosa es, si el mal cuajado me viene porque yo en el momento de la cuaja tengo una brotación excesiva y esa brotación excesiva compite con el cuajado y esa brotación le roba la nutrición, el problema es la brotación, no es la falta de cuajado. Que en ese caso el rayado también ayuda, también ayuda. O sea, que si yo tuviera que contestar a esa pregunta un sí o un no, yo diría sí, rayen la orri. Pero lo que deben de hacer es analizar bien cuál es el problema por el cual esa orri suya no cuaja bien y tomen las decisiones. Que durante la época, el momento, el tiempo, los meses que yo estoy solucionando esa parte nutricional, ese exceso de brotación, tengo que seguir cuajando fruta, la herramienta mejor es el rayado, ¿vale? Entonces, sí, si tengo que contestar sí o no, sí que rayaría. La otra era, ¿qué opinas sobre el rayado para mejorar? El rayado es una de las herramientas que hace muchos años se sacó para aumentar el tema del cuajado, por supuesto. ¿En qué momento? Es lo mismo que haríamos las aplicaciones de giberélico. 80% de pétalos caídos. Lo importante del rayado es hacerlo bien, que ese rayado no sea excesivo y tenga unas consecuencias negativas para la planta. Porque si yo me paso de intensidad, hay que pensar que el rayado lo que hace es interrumpir el paso temporalmente de la savia, ¿vale? Entonces, no puedo hacer un rayado que luego eso nunca cicatrice, ¿vale? Es el tema importante. Correcto. Pasándole a la siguiente pregunta, nos dicen, ¿más aplicaciones de giberélico ayudan a mejorar el cuajado de la fruta en mandarina Murcott? Hay muchos estudios que demuestran que doble Murcott no responde a las aplicaciones de giberélico externo en lo que es el cuajado. Yo no recomiendo aplicaciones de giberélico para cuajado en Murcott. Ok, gracias, Vicente. Pasando a la siguiente. ¿Cuál es tu opinión sobre el rayado de ramas en las mandarinas? ¿Habrá alguna variedad susceptible a esta práctica? Me remito a lo que he contestado antes del rayado anillado de ramas en mandarinas, da igual que sea orri, que sea otra. El rayado como herramienta de cuajado es buena. Otra cosa es si es la solución al problema que yo tengo en el campo.
Nuevamente los invito a todos a participar, por favor. Si alguien quiere participar de esta discusión, puede hacerlo libremente. Regar el campo, Vicente, por las noches en época de cosecha, ¿podría ayudar a enfriar raíces y mejorar el color de la fruta? Está claro que todo lo que nos ayude a enfriar las raíces ayuda a mejorar el color de la fruta. Se han utilizado muchas cosas respecto al tema de cubiertas, de meter plásticos encima del camellón para enfriar, para que la incidencia del sol en las raíces sea menor y así en consecuencia enfriar, aplicaciones de sulfatos de calcio por encima del camellón para enfriar, etcétera, etcétera. Todo lo que sea enfriar raíces nos puede ayudar. ¿Realmente un riego por la noche nos va a ayudar a enfriar las raíces? No lo sé. Si realmente enfría las raíces, es una buena herramienta a realizar. Pero dudo que esos riegos por la noche enfríen las raíces. No lo sé. Pero si las enfrían, buena herramienta. Utilízanla. Okay. ¿Es correcto reducir los riegos para bajar la acidez de la fruta? ¿Hay alguna estrategia para incrementar la acidez? A ver, los sudafricanos hace mucho tiempo que ese tema lo estudiaron, lo manejaron y realmente el manejo del riego ayuda a tener mejores contenidos en el riego, en la acidez, perdón. Entonces, es claro y es evidente que si yo hago un riego abusivo, voy a tener más problemas de falta de acidez en mis frutas en el momento de cosecha y de post cosecha. Otra cosa es en qué momento yo tengo que hacer ese manejo del riego para obtener mejores acideces, ¿vale? Hay investigadores sudafricanos que lo que recomiendan es hacer un estrés hídrico en el inicio del verano para ahí conseguir la acidez. Pero ¿qué ocurre si yo en enero hago un estrés hídrico y le quito en ese momento un 30 o un 40% del agua? Puedo tener consecuencias en la producción y, por supuesto, en el calibre. Ya no te digo en el tema de problemas de cáscara. Entonces, esa herramienta en esa época yo no la recomiendo utilizar ni de ninguna de las maneras. Yo me voy siempre a lo que son hacer un uso adecuado durante el verano y el invierno del riego. Y si tengo que reducir significativamente el riego, lo hago a partir de lo que es el invierno. Gracias, Vicente. A ver, pasemos ya a las últimas preguntas. Para el caso de la variedad Primosole, ¿cómo podríamos evitar el granulado? A ver, la variedad Primosole es una variedad con poca copa, con poca cantidad vegetativa. Es una variedad, entiendo que son plantas jóvenes, es una variedad que el fruto crece mucho. Lo que nos puede ocurrir en Perú es que cuando yo tengo plantas que el crecimiento es muy rápido, yo lo que estoy consiguiendo es que la vesícula que forman los gajos del fruto crezcan muy rápidamente, que esa elongación de lo que es la vesícula sea rápida y de alguna manera falsa. Entonces, primero, si las plantas son jóvenes, puede ser que sea un carácter juvenil y que luego a posteriori no se desarrolle. Yo las plantaciones que conozco no es un problema tan significante. Si realmente ya es una plantación que ha entrado en su madurez, lo que hay que hacer es manejar bien todo el vigor de la planta en verano para evitar que ese crecimiento de las vesículas esté menos acelerado y que tenga menos incremento, ¿vale? O sea, me preocuparía más de procurar no tener esos calibres tan grandes, unas frutas más amedianadas y en consecuencia tener menos granulación. Si estamos hablando de granulación al concepto de fruta que aparentemente, que visualmente está seca,
pero que yo exprimo y sí que sale un 35, un 40% de zumo. Otra cosa es otros granulados que realmente son formaciones de goma interiormente, que eso ya es más complicado. Entiendo que como granulación estamos hablando de esa apariencia a fruta seca, pero que cuando yo tiro a exprimir sí que saca zumo, que me la meto en boca y carraspea la fruta, pero sí que tiene algo de zumo la fruta. Correcto. La siguiente nos dice, ¿cuál es la principal causa de rajaduras en fruto y cómo reducir el problema? El tema de la rajadura, primero, hay ciertas variedades que son más susceptibles que otras al rajado, punto 1. Punto 2, el tema de la asociación patrón-variedad, ciertos patrones inducen más vigor y entonces esos patrones tienen más incidencia al tema rajado. Si yo uno una variedad sensible y un patrón que favorezca eso, el problema es mucho más grande, ¿vale? Entonces, el tema del rajado hay que focalizarlo desde 2 puntos. Uno es el tema de aplicaciones preventivas en la fase 1 de crecimiento de la fruta, lo mismo que hemos hablado anteriormente, auxina mezclado con una gibberelina más nitrato cálcico. Eso repetido a los 20-25 días. Pero es súper importante el manejo del riego en esta incidencia. Si yo esa fruta en la fase inicial le estoy dando un riego poco heterogéneo, estoy dándole mucha agua, mucha agua, muy poca agua, esa cáscara va a tener más sensibilidad a el rajado en épocas finales de maduración. Muchas veces esos problemas que yo estoy viendo a partir de septiembre, estoy hablando de este hemisferio, marzo, abril, mayo, los tengo que solucionar en las fases iniciales, ¿vale? Pero eso no quiere decir que si yo luego el riego no lo manejo bien en esas épocas, yo también en esas épocas lo que voy a hacer es esas fluctuaciones en el riego de mucha agua, poca agua, mucho agua. Entonces, lo que tengo que hacer es tratamientos preventivos. Cuando la fruta tenga alrededor de 30 milímetros, repetir a los 15 días, manejar muy bien el riego constantemente y cuando empiece a quitarle agua, quitarle constantemente y que la frecuencia de riego en esas épocas de rajado sea constante, que no tenga suelo húmedo, suelo mojado, húmedo, seco. Cuando yo tenga esas incidencias de suelo húmedo, seco, voy a estar favoreciendo vigor, no vigor, vigor, no vigor. Y ese vigor, no vigor hace rajado, no rajado, rajado, rajado. Entonces, tengo que llevar el crecimiento muy suave y el riego, en consecuencia, muy suave. Correcto. Podemos contestar la siguiente que nos dice, ¿qué tratamientos se deberían realizar en árboles con exceso de floración y brotamiento casi nulo? ¿Qué tratamientos debería realizar en árboles con exceso de floración y brotamiento nulo? Lo que tendría que haber hecho es suponer que me va a venir eso y lo que tendría que haber hecho es ese año haber podado más fuerte, para que esa poda más fuerte me hubiera inducido brotamiento. Si yo ya tengo ese exceso de floración con brotamiento casi nulo, mis posibilidades de reacción son mínimas. Lo que tengo que hacer es intentar que la planta esté lo más tranquila, el cultivo sea lo más uniforme, los riegos, la fertilización lo más uniforme, para que tenga un cuajado lo más uniforme. Y una vez la fruta sea ya del árbol, o sea, ya se haya realizado el cuajado, ahí entrar a podar y inducir un brote para el año siguiente. Pero realmente la solución de eso hubiera estado en prevenir que suponer que voy a tener esa excesiva floración y de alguna manera con la poda y con la nutrición haber inducido el brote anteriormente. Una vez tengo la floración, lo que tengo que tener es paciencia, inducir el cuajado lo más rápidamente posible
y una vez ya están cuajadas, inducir el brote con una segunda poda o con una poda fuerte ahí, en enero. Correcto. ¿El uso de hormonas como las giberelinas son buenas para potenciar la producción? ¿Cuáles serían las consecuencias y beneficios del uso de hormonas? A ver, el giberélico está claro y está demostrado que en ciertas variedades ayudan a aumentar el cuajado de frutos. El giberélico es una hormona que nosotros utilizamos externamente en aplicaciones, pero que la planta en sí, la mayoría de las hormonas las tienen como propias. En aquellas variedades que a lo mejor el giberélico es insuficiente, las aplicaciones externas son necesarias, ¿vale? Pero en aquellas que es suficiente no hace falta. Las giberelinas en exceso en las plantas nos van a inducir elongación de los órganos y que a lo mejor un crecimiento de un brote de ciertas partes vegetativas no sea un crecimiento consolidado, pero realmente nunca he visto problemas por exceso de giberélico. Otra cosa es por otras, ¿no? Por otras hormonas, como puede ser el tema de las auxinas. Las auxinas es muy conocido todos los síntomas de fitotoxicidad que tienen, con lo que se llama la uña de rata en las hojas, hace hojas muy extremadamente alargadas, con la parte final doblada hacia el interior. El giberélico para mí no tiene consecuencias de toxicidad en planta. En cambio, las auxinas sí que he visto toxicidad visual y llegar a colapsar las plantas, en lo que son algunas auxinas. Claro, dentro de las auxinas tenemos de diferentes gradientes, ¿no? De diferentes intensidades, vamos a decirlo así. No es lo mismo hablar de un fenotiol donde su potencial como hormona es mucho menor que un Maxim o que un 2,4-D, ¿vale? Entonces está claro que un 2,4-D puede ser mucho más tóxico para la planta que un Maxim, y un Maxim puede ser mucho más tóxico o perjudicial en exceso que un fenotiol, ¿vale? No sé si he contestado a la pregunta. Sí, perfecto, Vicente. ¿Cuál es tu opinión sobre realizar estrés hídrico en cosecha para dar firmeza a la fruta? Estrés hídrico en cosecha para dar firmeza a la fruta. A ver, analicemos la pregunta. Un estrés hídrico en cosecha significa que yo estoy cosechando, estoy a punto de cosechar y le hago estrés hídrico. Nunca he pensado ni he visto hacer estrés hídrico en esos momentos para conseguir firmeza a la fruta. Incluso al contrario, muchas veces cuando hacemos estrés hídrico en esos momentos para obtener una calidad interna adecuada, si las condiciones de clima son importantes, o sea, tengo una temperatura, tengo una evaporación importante, lo que la fruta hace es blandear, lo contrario, o sea, el estrés hídrico en cosecha, si yo tengo evaporaciones altas y temperaturas ambiente altas, lo que voy a conseguir es lo contrario, es lo que pienso yo. Perfecto. Pasemos a ver a las últimas preguntas. Respecto a la raíz en cítricos, ¿cuántos picos de desarrollo tienen en el ciclo y en qué momento es importante su bioestimulación? El tema de la bioestimulación de las raíces es importante en función de lo que yo quiera conseguir. Si yo quiero conseguir en las fases iniciales que esa planta me despierte con más importancia, con más desarrollo, con más vegetación, tengo que incentivar esas partes iniciales. Si yo quiero incentivar el tema de formación de ciertas auxinas pensando en las floraciones del año siguiente, yo a lo mejor lo que tengo que estar incentivando son los picos de crecimiento de finales de verano, inicio de otoño, tengo que estar incentivando. O sea, incentivar las raíces se puede incentivar en cualquiera de los picos. El tema es qué finalidad estoy buscando yo con esas incentivaciones de las raíces. Según lo que yo quiera conseguir, tengo que estar haciéndolo en momentos otros. Pero al final yo lo que tengo que pensar es que si tengo una raíz
potente, el corazón del árbol está potente y en consecuencia me puede sufrir mejor todos los estreses que yo le haga a nivel cultural o estreses de la misma planta por cantidad de fruta, calibre, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Cómo reducir el daño de Wood Pocket en Lima, Tahití, en un clima muy caluroso? ¿Cuál es tu opinión? Pues procurando que la fruta, que el clima no sea tan caluroso y que esos estreses climáticos de temperatura de la fruta muy caliente, del ambiente muy caliente y luego durante el proceso de empaquetado y de viaje, etcétera, no haya tanto salto térmico. Entonces, quizás a lo mejor la solución sería el uso de ciertos sistemas de control de temperatura en campo. Hay que pensar que esos sistemas pueden ser interesantes siempre y cuando las aguas que yo utilice en esos sistemas de manejo de temperatura del ambiente sean aguas sin problemas de salinidad, que tenga agua en cantidad y que son sistemas que estamos hablando de entre 3 y 5.000 dólares hectárea de coste. La implantación, luego otra cosa es lo que tenga el tema, el uso diario de agua. Por favor, si alguien quiere precisar algo o añadir algo, por favor pueden prender sus micrófonos y hacerlo sin problema. ¿Qué opinión tienes sobre el uso del silicio? Actualmente en cítricos no tengo opinión. Okay. Parece que es muy interesante las aplicaciones en ciertos momentos, pero hoy por hoy no tengo una opinión clara y menos para hacerla público. Correcto. ¿Qué problemas nos podría ocasionar el exceso de riego pegado a cosecha? A ver, a grosso modo, problemas de acideces bajas, problemas de tener más tendencia a tener frutos bufados, principalmente esos dos, a tener menos bricks, a disminuir o tener una peor calidad interna de la fruta y una menor calidad de cáscara. Y todos aquellos incidencias o fisiopatías que vienen asociadas con el aumento de calibre, ahí sean evidentes. Es una pregunta muy general que hay que contestarla de forma general. O sea, calidad interna y ciertas fitiopatías que van asociadas a fruta de calibre grueso. Y no es lo mismo esto realizarlo en una Murcot que realizarlo en una Satsuma o en una Clementina. Interesante. ¿Qué nos recomendarías para el exceso de floración en limón sutil y Lima Tahití con bajos niveles de cuajado? Pero es que ahí el problema del cuajado viene condicionado por el exceso de floración. Yo lo que recomendaría es manejar bien el tema de la floración, mejorar mejor el tema de la poda para que esa floración no fuera tan excesiva y agotara tanto a la planta para que llegara al momento de cuajado y pudiera cuajar mucho. Yo más que mejorar el cuajado, mejoraría la floración. Buscar floraciones menos intensas, floraciones con algo más de protección vegetativa, es a donde iría. Correcto. Una vez tenga el problema, todo el tema de anillado podría ayudarnos, todo el tema de aplicaciones de algas marinas a base de ascofilo nos puede ayudar, etcétera, etcétera. Pero realmente la solución está en evitar esa floración tan intensa. Floración intensa, mucha competencia en el cuajado, mala producción. Es una relación directa y clarísima. Correcto. ¿Por qué se presenta daños de oleosis en limón sutil en climas secos? A ver, oleocelosis en climas secos, difícil. Es un tema difícil. Lo que es oleocelosis, climas secos. Oleocelosis es un problema de rotura de los aceites esenciales que tienen los cítricos en la cáscara
y que luego ese aceite que se derrama quema a las células que están alrededor de donde ha salido ese aceite, ¿vale? Entonces, necesitamos que haya humedad para que esa humedad favorezca la turgencia de la glándula de aceite y que esa glándula de aceite sea más fácil de romper, ¿vale? Habría que ver qué es clima seco, qué es clima húmedo y el tema de, a lo mejor estamos hablando de un limón sutil con una cáscara súper fina, súper deficientemente formada y que cualquier golpe es tema de olecerosis súper ligado a esas humedades altas y golpes en el momento de cosecha o post cosecha. Correcto. Por acá uno de los asistentes nos comenta que mejorar el sistema radicular es clave para los cítricos. Por lo tanto, aplicaciones de enraizadores y materia orgánica líquidas nos podrían ayudar mucho a mejorar la cantidad de raíces. Su pregunta es, ¿cuál sería el mejor momento de aplicación de enraizantes y materia orgánica o los momentos de aplicación, o los mejores momentos de aplicación? A ver, habría que definir primero qué son enraizantes. Para mí, los enraizantes no tienen futuro en los cítricos. Otra cosa es que entendamos como enraizante aplicaciones vía radicular de ciertos bioestimulantes, bien sea a base de aminoácidos radiculares o de algas marinas al suelo, ¿vale? Entonces, entendamos como enraizante ciertas hormonas que ayudan a que la raíz se reproduzca más rápidamente, ¿vale? Entonces, eso hoy por hoy, todas las experiencias que se han realizado no han llegado a ningún buen puerto. Si estamos hablando de aminoácidos radiculares, entiendo que un buen aminoácido radicular, si los costes los podemos soportar, son súper interesantes aplicarlos, y más aún en Perú, ¿no? Entonces, el mejor momento en las fases iniciales del ciclo y en las fases de los pics de crecimiento radicular, o sea, aplicaciones post-brotación, cada una de las brotaciones que tenemos a lo largo del año, que es cuando hay los pics más buenos, más importantes de radiculares, y ahí está. Entonces, ahí es donde yo estaría aplicando los aminoácidos radiculares. Y el tema de las materias orgánicas, más o menos iría asociado a los mismos momentos de aplicación. ¿Vale? Entonces, a lo largo del año, en los pics radiculares, que normalmente, si queremos un truco, es post-brotaciones. Interesante. Y nuestra última pregunta, Vicente, ¿cuál es la mejor variedad de mandarina para obtener aceites esenciales de las cáscaras? Bueno, habría que buscar lo que era la mandarina reticulata, son las mandarinas antiguas. Hoy por hoy, de lo que hay en el mercado como mandarinas para tema de aceites esenciales, hay pocas. Había una que era la mandarina que se llamaba Mandalate, que era un triploide de mandarina habana no me acuerdo el otro parental, pero la parte de mandarina habana es la que le daba el tema ese de ese perfume, esa cantidad de aceites esenciales en cáscara, ¿vale? Entonces, todo lo que son mandarinas antiguas los pueden tener. No lo que llamamos mandarinas como grupo de mandarinas, sino mandarina, ¿vale? Entonces, yo la última vez que vi mandarina cultivada fue en Uruguay, que aún se sigue cultivando lo que es mandarina habana y lo tienen en el mercado. O sea, es lo que yo encuentro más cercano, porque no creo que en estos momentos en Perú ya no quede ningún campo de mandalate, ¿vale? Y mandarina habana yo nunca he visto en Perú. He visto en Italia, he visto en España y en Uruguay cultivándose. Mandarina habana. Es lo que al respecto de esta pregunta puedo decir. Correcto, entendido. Bueno, Vicente,
Muchísimas gracias.